eh, estaba pensando todos estos días que ya se acercaba esta fecha y decía, bueno, ¿qué les puedo predicar a los hermanos? Si allá tienen a Gaby, ¿no? ¿Qué les podré predicar? Y bueno, eh, recordé una historia que en especial, ahora sí que fue eh, o está unida, anclada a lo que hoy nuestro hermano Juan cantó, este encuentro que sin duda tenemos con nuestro Dios, y está basada en el Evangelio de Lucas capítulo 19. Es una historia de un hombre chaparrito, un hombre que conocimos desde pequeños, desde los que hemos nacido en la iglesia, nos cantaban hasta un corito, ¿no? Bueno, no sé si allá donde estén cantaban este corito que decía, Zaqueo era un chaparrito así, que vivía en Jericó, y al pasar el Señor Jesús a un árbol se subió. Y después dice, el Salvador le vio y le dijo, Zaqueo, bájate de ahí. Pero en la parte que sigue después, porque sigue otra partecita que dice, y Zaqueo saltó y descendió, ¿no? Pero mi niño, cuando era pequeñito, le decía, Zaqueo, bájate de ahí, porque si no te voy a dar unos chanclazos. Era su interpretación de él, ¿no? Pero ya cuando él fue creciendo y como cuando ya uno fue creciendo también de pequeñito, pues es una historia, pareciera ser que es contada desde el contexto de niños, pero debe de ser también una realidad para nosotros como grandes, porque esta historia es narrada desde un encuentro de dos hombres, de Jesús y Zaqueo, pero realmente es un encuentro de amor de parte de Dios para toda la humanidad, porque Zaqueo representa a todos nosotros. Y quiero dar algunos elementos antes de poder entrar al centro del mensaje que he preparado para ustedes. Y es que el versículo 1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Hasta allí quiero solamente tocar estos tres versículos, porque estos tres versículos nos dan muchos datos y nos dan elementos importantes para poder entender toda la trama, ¿no? De este encuentro con Jesús, con Zaqueo. Primeramente, cuando la Biblia habla acerca de que Jesús va entrando a una ciudad, algunos estudiosos creen que, y lo interpretan de esta forma, en que cuando Jesús entraba a cualquier ciudad, era porque Jesús se hacía el centro de esa ciudad. Recordemos un poquito que cuando Jesús empezó a hacer milagros, cuando Jesús hizo grandes hazañas a gente que se acercaba necesitada, algunos evangelios dicen que ya no podía entrar libremente a las ciudades, ¿no? De hecho, por ejemplo, em, Jesús ya mejor se quedaba afuera, ¿no? Porque ya era tanta la gente y también porque, pues, un cierto sector de judíos o un cierto sector de religiosos, pues lo perseguían, ¿no? Lo acechaban. Siempre, si ustedes se dan cuenta, siempre Jesús tenía dos públicos, uno judío y el otro gentil. Entonces, de una u otra forma, Jesús libremente ya no se podía acercar a las ciudades o también prefería mejor quedarse afuera, pero cuando Jesús entraba a cualquier ciudad, Jesús se hacía el centro, porque de él emanaba sanidad, porque de él emanaba milagros, porque de él emanaba poder, de él emanaba la fuerza del poder de Dios. Entonces, Jesús, cuando entra a esta ciudad, pues es una ciudad que a Jesús lo hace el centro. No es que vaya pasando de pasadita o que algunos poquitos, ¿no? Se daban cuenta que Jesús entraba a esa ciudad, sino que mucha multitud, ¿no? Se amotinaba a ver a Jesús. Entonces, esta primera descripción se me hace muy interesante porque hoy en nuestra realidad, hermanos, no sé la de ustedes de allá, pero hoy en nuestra realidad donde yo vivo, hermanos, en Cuautla, Morelos, la gente no quiere saber de Jesús, ¿no? Es un efecto contrario, ¿no? A lo que en el tiempo de Jesús, pues existía, ¿no? Y aquí, pues también es algo que nosotros nos tenemos que detener porque
Tendríamos que nosotros que repensar qué valor tiene Jesús para nosotros. A lo mejor para la multitud o para la gente que nos rodea, que no conoce, a lo mejor pues es un hombre más, ¿no? Como otros lo dicen, ¿no? Que es un buen maestro de moral, de ética, es un maestro, es un profeta, pero para nosotros, ¿quién es Jesús? ¿Qué representa Jesús para nosotros? Entonces, este hombre llamado Jesús va a Jericó, pero va con un fin, va con un propósito y va a encontrarse con alguien, aunque ese alguien, pues no se imagina que va con él. Entonces, ahí sale a la escena este segundo personaje que es llamado Saqueo, un hombre que tenía algunas limitantes muy complicadas. La primera de ellas es que físicamente era un enanito, aproximadamente 1 metro, 1 metro 10, que realmente era una limitante, ¿no? Si nosotros tenemos amigos o conocemos a alguien que es chaparrito, pues tiene muchas limitantes, aparte del bullying que hoy existe para ese tipo de personas, ¿no? Entonces, eh, Saqueo, aunque no narra, por ejemplo, si tenía familia o no, pero si quisiéramos nosotros entender el texto como que sí tenía familia, pues tenía dos circunstancias. Era eh, odiado por su propio pueblo, ¿no? En este caso, por Israel, por sus propios hermanos, porque era un traidor. Y por otro lado, también, aunque trabajaba para Roma, porque dice que era un hombre importante, era un jefe de los publicanos, no era un publicano, era un jefe de publicanos, y aunque trabajaba para Roma, pues era odiado por romanos, ¿no? A Roma solamente le interesaba que eh, él trabajara para ellos, les diera dinero y, y, y en esa mentalidad que tiene los romanos, pues era agarrar a alguien de ahí para que trabajara para ellos, pero no les interesaba el saqueo. Era una persona que solamente era utilizada, ¿no? Ahí podemos también ver que Saqueo, pues de ahí tuvo pues sus ganancias, ¿no? Él trabajaba y recibía, ¿no? A lo mejor dinero pues era un jefe, ¿no? De publicanos. Pero la realidad que vivía es que a pesar de que a lo mejor posiblemente Saqueo era un hombre que tenía un buen estatus o una buena estabilidad, pues era odiado por su pueblo y también no era querido por el propio Roma, que en el cual pues trabajaba para él. Entonces, aquí pues mencionan realidades que pues muchas veces en nuestra actualidad puede ser también similar. La gente a veces rica, hermanos, aunque tiene todo o tiene todo a manos llenas, a lo mejor no rica, pero sí a lo mejor una buena, pero buena estabilidad, regularmente acaba en tragedia sus vidas. Si no, hay artistas o famosos que siendo ricos, teniéndolo todo, teniendo fama, teniendo dinero, terminan, si no ahorcados, si no con una sobredosis, hermanos, porque sus vidas son vacías. Falta algo, ¿no? Pueden tener todo, pero falta algo, ¿no? Y Saqueo, hermanos, Saqueo era un hombre que le faltaba algo, que aunque posiblemente tenía todo, pero había algo que no llenaba su ser, no llenaba su interior, ¿no? Entonces, procuraba, dice el texto, que procuraba ver quién era Jesús, hermanos. Yo no me imagino hoy en la actualidad, hermanos, si supiéramos y si estuviéramos en ese contexto, si supiéramos que Jesús está pasando por nuestra ciudad, pues estoy seguro que aquí todos los que están aquí conectados me dejarían hablando solo, ¿no? Correríamos, ¿no? Al encuentro con Jesús, pero este hombre, aunque pues desconocía si Jesús realmente iba a ir con él, pero pues él decía, pues aunque de lejos, ¿no? Pueda ver a Jesús, a ver quién es ese hombre que tanto dicen y que tanto proclaman y que tanto le hacen y ahora sí que fiesta, ¿no? Entonces, este hombre, pues procura ver quién es Jesús, pero el otro reto que él tiene, aparte de su estatura, aparte de su situación, podríamos decirlo, emocional, circunstancial, dice que él se encuentra con otro elemento importante, la multitud. La multitud era vasta, era mucha.
Aquí, cuando, no sé allá cómo fue allá en la parte de cuando la tele cambió, ya ven que había unas telesotas y después cambiaron aquí a pantallas. En México me tocó exactamente, yo salí en el 2015 del seminario y cuando yo llegué, antes de irme de aquí del seminario, aquí en Cuernavaca, nos tocó lo de Peña Nieto. No sé si era Peña Nieto, pero dio televisiones de pantallas de Mover México. Entonces era, pues era como lo, híjole, lo mejor, ¿no? Porque iban a cambiarse las telesotas grandotas por las pantallitas chiquitas que daban. Pero hermanos, nos fuimos a formar a las 7 de la mañana, todos bien contentos porque las dieron, no sé si conozcan ustedes las tarjetas de la Conasupo, de la leche de acá de México, y pues todos bien contentos porque el nombre de mi esposa había salido sorteado, ¿no? Y todos, pero cuando llegamos al lugar de donde habían puesto el señalamiento, había una multitud, hermanos, que de las 7 de la mañana, no les voy a mentir, salimos a las 6 de la tarde. Nos llevaban por una fila, pasábamos a una ventanilla y después pásate para el otro lado porque ahí te van a atender. Y pasamos al otro lado, pues todo el día, ¿no? Y, pero bien contentos con nuestras, bueno, una pantallita que nos dieron de Mover México, que hasta apenas medio año se nos descompuso allá en Cuautla. Yo siento que por el calor ya no prendió, pero era una multitud vasta, parecíamos hormiguitas en un solo lugar. Pues imagínense esa multitud así de mucha gente, pues siendo obstáculo para Zaqueo y poder tener este encuentro con Cristo Jesús. Entonces, el versículo 4 dice, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle porque había de pasar por allí. Zaqueo se acerca poco a poco, ve alternativas. Yo a veces me imagino a Zaqueo diciendo, no, pues si me voy por acá no lo voy a alcanzar a ver, pero si me voy por acá, yo creo que sí lo veo, ¿no? Y ve este árbol sicomoro que en vez de crecer hacia arriba, crece hacia los lados y muy grande, y él sube a un árbol sicomoro, ¿no? Entonces, no importándole esta parte, no importándole su situación, no importando lo que la gente, pues a lo mejor cuando él iba evadiendo gente, le decía, ¿tú qué haces aquí, traidor? Vete para allá, tú eres un traidor, vete de aquí, tú eres un pecador. Zaqueo sube al árbol llamado sicomoro y en el versículo 5 ahí es donde me voy a tener también un poquito más, porque dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, fíjense, Zaqueo ya está acomodado arriba, él ya está expectante para tan siquiera verlo de lejos. Pero Zaqueo, perdón, Jesús va caminando y cuál va siendo su sorpresa de Zaqueo, aunque el texto no nos lo dice, pero solamente nos dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, o sea, quiere decir que cuando Zaqueo lo veía de lejos, él decía, ah, caray, creo que Jesús viene hacia acá, o estoy viendo mal, o qué pasó, ¿no? Porque pues supuestamente iba a pasar por tal calle, pero creo que viene hacia mí, ¿no? Entonces llega Jesús a ese lugar y fíjense, dice, mirando hacia arriba. ¿Por qué mira hacia arriba Jesús? Bueno, porque Zaqueo estaba arriba, ¿no? Ese chaparrito estaba allá arriba. Pero algo que me llama mucho la atención es que una de las cosas que Dios hace, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, especialmente, por ejemplo, en un texto que me gusta mucho, es Éxodo 3:7, que si ustedes quieren solamente apúntenlo. Éxodo 3:7 dice, y 3:7 y 8, que hay 4 cosas que Dios hace para el ser humano o para el pueblo de Israel. Una de ellas es ver, otra es escuchar y la otra es sentir, ¿no? Entonces, algo que aquí hace Jesús es ver, Él ve. Y cuando hablamos de ver para Dios o para Jesús, es que Él tiene el control. En este caso, Él le llama la atención a Zaqueo, lo ve y le dice, a ver, Zaqueo, no te muevas de él, porque vengo contigo, ¿no? Porque más adelante lo va a decir Jesús, desciende porque es necesario que yo pose o que yo entre o que yo me quede. Entonces, el ver, hermanos, para Dios es algo muy importante y creo que hoy en nuestra actualidad
pues tiene que ser algo que nos llene de esperanza, porque les decía esta cita de Éxodo, porque tenemos a un Dios, hermanos, hermoso, poderoso, que ve, que escucha nuestra plegaria, que ve nuestra condición y que no es ajeno a ella, porque la siente. ¿Y saben qué hace? Otra cosa que hace ahí en el versículo 8 de Éxodo 3, que dice que desciende. Es algo hermoso. Y aquí, por ejemplo, Jesús descendió a la tierra para tener a encuentro con ciertas personas, pero que esas historias, que en algún momento fueron vida, se hicieron texto, que hoy las leemos como texto, pero que cuando nosotros la leemos, vuelve a producir vida, porque ese es el encuentro que Jesús quiere hacer con nosotros, a través de estas historias que en algún momento fueron vida, que se vuelven texto y que se vuelven vida con nosotros. Entonces, es algo hermoso porque hoy Jesús, hace ya más de 2000 años, descendió, hermanos. Y la promesa que hoy nos dejó es que a través, que era necesario que Él volviera al Padre para que el Espíritu de Dios descendiera o estuviera entre nosotros. Entonces, otra de las cosas que también aquí mencionan es que le vio y le dijo, Zaqueo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Le llamó por su nombre. Imagínense si hoy Jesús les llamara por su nombre, aún a lo mejor diciendo, bueno, pues si ni me conoce, pues ¿cómo sabe mi nombre? Eso también me recuerda mucho cuando Israel estuvo en Babilonia, en el exilio en Babilonia. Ustedes saben que en Babilonia había eh, bueno, yo lo voy a llamar así, habían como normas. Cada pueblo que era exiliado, cada pueblo que era esclavizado, ustedes saben que había algo que hacía Babilonia, que era desvincular al pueblo de toda cultura, de toda creencia y de todo. Entonces, cuando ellos van al exilio, hermanos, dice que pues ya no se llamaban con nombres hebreos, ya se llamaban con nombres babilónicos. Ya su Dios no era Yahvé, sino era Marduk. Entonces, esto que hacía Babilonia, hermanos, y yo creo que cada uno de ustedes que están ahorita escuchándome, Israel vivió la peor, hermanos, esclavitud en Babilonia, que les costó casi el exterminio a Israel. Si ustedes, por ejemplo, se recuerdan el Salmo 100, no recuerdo si es el Salmo 137 o el 127, hay un versículo de esos salmos que dice, bienaventurado aquel que azote a los bebés sobre la penca. Y nosotros conocemos la palabra bienaventurado es dichoso, gozoso, alegre, pero ¿cómo nos pide el salmo esto, no? Que aviente a un bebé o a un niño sobre la penca. Ese salmo que yo les digo, eh, esa es la experiencia de Israel porque les hicieron ver su suerte de Israel en Babilonia. Mataban a sus hijos, sacrificaban a sus hijos, violaban a sus mujeres. Fue algo tremendo, hermanos, en Babilonia. Pero a lo que quiero llevarlos, hermanos, es que solamente los que se corrían el riesgo de llamarse por su nombre, me refiero a que solamente los padres con los hijos se llamaban por su nombre hebreo. Pero si los llegaran a cachar, eran asesinados, porque ya no se tendrían que llamarse en hebreo, sino con sus nombres babilónicos y con su lengua babilónica. Por eso era el destierro, era la desvinculación de toda raíz de cada pueblo. Un pueblo sin cultura, un pueblo sin raíz, hermanos, no es pueblo, pierde todo, ya no es nada. Entonces, cuando aquí, yo recuerdo ahorita aquí el texto que dice, y le dijo, Zaqueo, le llamó por su nombre, hermanos. Ese es el correrse el riesgo, hermanos, porque si ustedes se dan cuenta, en versículo 7 de ese mismo capítulo de Lucas 19, la gente que empezó a hacer, hermanos, pues empezó a murmurar. Dice el texto, a ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Imagínense esa escena, donde toda la gente estaba diciendo, oye Jesús,
Estamos desde las colas de la televisión de Mover México hasta allá atrás, y tú vienes con un pecador. ¿Qué no te das cuenta que es un traidor? Que él nos está oprimiendo porque es usado por Roma y nos está cobrando impuestos. O sea, ¿no te das cuenta de eso? Y empezó la gente a murmurar. Imagínense todo el borlote que se hizo. Aquí lo leemos en pocas palabras, ¿no? O sea, la gente empezó a murmurar, pero ustedes, si se meten eh, a una fila que está muy larga y se ponen hasta enfrente, ¿qué les dirían? No, pues, fórmate, ¿no? Pues vente hasta atrás, estamos aquí desde las 7 de la mañana. La gente empezó a murmurar, y no solamente aunque te metas a esa fila, ¿con quién iba Jesús? Aquí me llama la atención porque el propósito de Dios y de Jesús, hermanos, es acercarse a todo ser humano, independientemente si es gordito, si es flaquito, si es morenito, si es blanquito, si es pecador, ¿no? Lo que Jesús quiere hacer de nosotros, hermanos, cuando Él nos llama por su nombre, es hacernos salvos, es hacernos aptos para el proyecto salvífico de Dios. Es algo hermoso que cuando dice Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, y todo aquel que quiera escuchar y escucha y me abre, dice, yo entraré ahí contigo y cenaré contigo. Decía un hermano, no sé si ustedes conozcan por allá al hermano Cesario Mesa, que ya descansa en el Señor. Él recuerdo que él fue mi pastor de pequeñito, él evangelizó a mi familia, pero él decía, si Jesús entra a tu casa, a tu corazón, dice, cántale esta canción de los tres candados y ya no lo dejes salir. ¿Sí saben cuál es la canción de los tres candados? Dice nuestros hermanos, no sé cómo, no sé quién la cante, pero dice, está cerrada con tres candados, ¿no? Y no lo dejes salir, porque cuando Jesús entra en el corazón, lo que quiere de ti es todo, porque te quiere bendecir, porque te quiere dar una vida en plenitud, porque te quiere dar una vida que no te imaginas y donde todo tu contexto y tu realidad puede cambiar. Hoy bendecimos a Dios, hermanos, porque entre tanta gente, Jesús se fijó en nosotros. Si no fuera por Jesús, hermanos, yo creo que estuviéramos, yo así lo digo, yo creo que hasta muertos algunos de nosotros. Porque a lo mejor estuviéramos en vicios, porque a lo mejor estuviéramos en otras cosas, pero es por la gracia de Jesús. Y aquí yo quisiera recordarles también que todos los días Jesús, hermanos, toca la puerta de nuestro corazón. Todos los días, hermanos, Jesús nos invita a vivir los valores del reino. Todos los días Jesús, hermanos, nos invita a caminar con Él, a no caminar solos, a no cansarnos, sino que Él pueda cargar nuestra vida y poder guiarnos. Todas las mañanas Jesús, hermanos, dice su palabra que las misericordias de Dios se renuevan todos los días. Y no porque la de ayer no haya sido suficiente, sino que recordemos lo que dice Mateo, porque cada día tiene su afán. Por eso necesitamos todas las misericordias de Dios, todos los días. Y déjenme preguntarles a ustedes, al abrir sus ojos el día de hoy, ¿sintieron la presencia de Jesús? Todos los días Jesús, hermanos, quiere tener un encuentro con nosotros. Recordarnos que ya no somos cualquier persona, sino ahora somos hijos del Dios Altísimo. Y ahora somos hijos donde somos llamados todos a poder también traer a otros a los pies de Él. Porque en los versículos que después siguen, obviamente Saqueo, pues descendió, ¿no? Brincó, se echó un brinco y dijo, pues vámonos, ¿no? Y después me llama la atención porque dice Jesús, versículo 9, dice Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto también es hijo de Abraham. Eso quiere decir que también era hebreo, era judío. Y el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Hoy nosotros tenemos esa dicha, hermanos, porque recordarán ustedes lo que dice Romanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, en otras palabras, Jesús vino a cambiar nuestra realidad porque la realidad en la cual nosotros vivíamos era nada más. Cuando habla la Biblia, por ejemplo, que lo que se había perdido, hermanos, en algunas otras traducciones dice que lo que se había echado a perder, lo que ya no tenía solución, Jesús vino a cambiar nuestra realidad. Así que Jesús, hermanos, viene a este encuentro todos los días. Es ahí la pregunta, la disyuntiva. ¿Nosotros corremos a ese encuentro? Estamos listos todos los días para decir, Señor, heme aquí, ven a estar conmigo. Lo que hizo Jesús, hermanos, ya teniendo nosotros todo el panorama de lo que conocemos que hizo Jesús en la cruz, pues nos invita también a tener eh, como eh, relevante, ¿no? Lo que Jesús hizo por nosotros. No hizo algo pequeño, hermanos. Entregó su vida para que hoy nuestra salvación en nuestras casas, en nuestras familias, pudieran entrar. Y hoy podemos decir, como dice Efesios capítulo 2, por gracia somos salvos. Es ahí donde Dios demanda también que nosotros podamos, así como Zaqueo, correr a ese encuentro, no importando los obstáculos, no importando también lo que la gente diga, sino lo que nuestro corazón nos pueda llevar a Jesús. Y aunque no estoy muy cerca de ustedes, hermanos, pero Jesús está pasando por su ciudad. Jesús está ahí. Solamente es que ustedes le digan, heme aquí, aquí estoy. Y quiero terminar con esta historia, hermanos. Hay una historia que no, a lo mejor ya lo escucharon, pero ojalá que no la hayan escuchado, pero era una historia de un hombre que tenía un hijo. Este hombre ya estaba, su hijo ya de 18 años. Este hombre le gustaba coleccionar mucho los cuadros, nada más que lamentablemente a su hijo lo llamaron a la guerra. Y cuando él muy triste, este hombre, este papá, despidió a su hijo que fue a la guerra, eh, pues lamentablemente pues triste se quedó, ¿no? Él esperó meses, esperó años y aún todavía no sabía mucho de su hijo, hasta que en alguna tarde a él le llamaron y le dieron una noticia muy triste, y es que la de la vida de su hijo pues había acabado en combate en esta guerra. Él muy triste eh, recibió esta noticia y pues era un hombre que le gustaban las pinturas, pero también era un hombre que tenía solvencia económica. Cuando de repente en su puerta, después de algunos días, después de haber recibido esta noticia trágica, tocó a su puerta un joven de la misma edad que su hijo. Él abrió y le dijo, dime, ¿qué quieres? Y este joven le dijo, mire, señor, yo creo que usted no me conoce, pero yo a usted sí lo conozco, y lo conozco por su hijo. Y este hombre lo invitó a pasar y le dijo, bueno, ¿y tú de dónde lo conoces a mi hijo? Bueno, yo estuve en combate cuando a su hijo lo mataron. Y, y su hijo lamentablemente perdió su vida porque él regresó por mí, porque a mí me dieron un disparo en la pierna. Y él fue a ayudarme y cuando ya íbamos a entrar a donde íbamos a resguardarnos, a él le tocó una bala y lo mató. Pero este hijo, perdón, este joven tenía algo en sus manos, era un cuadro, pero que estaba cubierto con periódico. Y le dijo, pero yo sé que yo no le voy a regresar a su hijo, pero yo le quiero dar este detalle. Y cuando yo me vaya, pues quiero que usted vea ese detalle, que le hice con todo mi aprecio, le debo la vida a su hijo, y a lo mejor no soy un buen dibujante como usted o un buen coleccionista como usted, pero yo le quiero dejar este cuadro. Y este joven se fue, este padre recibió este cuadro, se sentó en su sala, lo abrió y era el rostro de su hijo. Este cuadro, este hombre lo puso en medio de su sala porque
eh, eh, era lo representaba lo que era su hijo, aunque no era un buen dibujo, pero representaba lo que era su hijo. Entonces, al pasar algunos meses, el hombre fallece por la tristeza, y él tenía un sirviente que le ayudaba. A este sirviente le dejó una tarea, y era subastar todos los cuadros que él tenía, ¿no? Entonces, se llegó el momento donde este sirviente, hizo la última voluntad, ¿no? Podremos decirlo así, de este hombre que fallece por la tristeza de la pérdida de su hijo, y empieza la subasta, y va mucha gente muy reconocida, va mucha gente que tiene mucho dinero, va muchos periodistas, porque el señor que coleccionaba cuadros y que pintaba era un hombre muy conocido, pero también era un hombre que tenía cuadros de mucha gente importante. Entonces, este sirviente, cuando empezó la subasta, dijo: "Bueno, a ver, señores, vamos a empezar, les pido de su atención, y vamos a empezar la subasta. Y voy a empezar subastando el primer cuadro". Y el primer cuadro era el rostro del cuadro que había hecho este joven, y lo puso ahí. Dijo: "Ese es el primer cuadro, ¿cuánto ofrecen por él?". Entonces, la gente empezó a murmurar. La gente empezó a decir: "No, es que ese cuadro no lo queremos. Ese cuadro no nos interesa, saca los cuadros que tienes allá atrás, esos cuadros sí son los que nos importan, porque son de gente importante". Y la gente empezó ahí a murmurar, cuando de repente una mano hasta atrás, un hombre que era un jardinero, él decía: "Aquí estoy". Dice: "Yo nomás tengo, vamos a ponerle 100 pesos, no tengo más, es lo único que traigo". Y empezó este hombre a decir: "Bueno, 100 pesos al hombre de hasta allá, 100 pesos a la una, 100 pesos a las 2, 100 pesos a las 3". Dice: "Vendido al señor de allá atrás". Y era el jardinero, ¿no? Entonces, cuando pensaban ya la gente que estaba ahí, que ya iban a sacar los mejores cuadros, el hombre que estaba encargado de la subasta dijo: "Bueno, señores, pues ya esta subasta se terminó, porque lo que me dijo mi patrón fue que aquel que se llevara el cuadro del hijo se iba a llevar todo". Y si nosotros lo trasladamos, hermanos, a nuestra realidad, si tú te llevas a Cristo Jesús en tu corazón, te vas a llevar todo. Jesús, hermanos, quiero terminar con esto. Jesús dijo que vino a darnos vida, pero no cualquier vida, sino dijo vida en abundancia. No es en un tiempo futuro, ¿eh? Porque muchas veces cuando decimos: es que yo ya tengo, o qué regalo tan más hermoso de la vida eterna. Regularmente siempre apuntamos hacia un futuro, pero la vida eterna, hermanos, o parte de la vida eterna se vive hoy. Hay muchas referencias, hermanos, que avala esto, ¿eh? Por ejemplo, si a ti te gusta cantar, que creo que les gusta mucho cantar a ustedes como iglesia, qué bueno, hermanos, porque allá cuando Jesús venga y vivamos 1000 años con Él, y cuando estemos en la eternidad con Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cantar, le vamos a cantar a Dios, le vamos a cantar a Jesús. Si no nos gusta cantar, hermanos, hoy estamos en un grave problema, porque allá lo vamos a hacer. Otro dato importante, si te gusta evangelizar, compartir el evangelio, gloria a Dios, porque dice su palabra que cuando Jesús venga, estará con nosotros 1000 años. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y que los que estemos en vida, dice que seremos transformados. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Dice, pero ¿qué va a pasar con la gente que no se ha convertido? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros ya convertidos? Pues vamos a predicar, hermanos. Vamos a evangelizar con Cristo Jesús para que otras gentes se puedan convertir en esos 1000 años.
Y aquí es la regla, hermanos. Si no te gusta evangelizar hoy, vamos a tener un problema ya. Bueno, cuando Jesús venga, porque lo vamos a hacer con Jesús. La vida eterna, hermanos, parte de la vida eterna se vive en el hoy, porque vino a dar Jesús vida y vida en plenitud. Y es ahí donde, pues hermanos, si nos llevamos a Cristo Jesús siempre en nuestros corazones, seguramente nos vamos a llevar todo. Por gracia, hermanos, somos salvos. Y es por medio de este encuentro que Jesús y Zaqueo hoy nos vienen a recordar que todos los días nosotros tenemos que tener un encuentro con el Maestro. Así que mi deseo, mis hermanos, no los conozco a todos. Yo no más conozco a Gaby, bueno, a su esposa que está a un lado, nada más la conozco por fotos, ahorita ya la veo aquí. Pero mi deseo, hermanos, es de que todos corramos a ese encuentro con Cristo Jesús. Que no haya ningún día que no corramos, que estemos viviendo con Cristo Jesús. Así que, iglesia, deseo que Cristo Jesús viva en ustedes. Y si ustedes abren y siguen abriendo como lo han hecho hasta ahorita la puerta de su corazón, la puerta de sus familias, las puertas de sus vidas, enciérrenlo con 3 candados. No lo olviden. Y no dejen salir a Jesús, porque saliendo Jesús se acaba todo. Llévense a Cristo Jesús, siempre. Dios los bendiga mucho más. Gracias, Jonathan, por esta reflexión, por esta predicación esta tarde. Sin duda, en lo personal, ¿verdad? Es de mucha bendición. Y pues es una reflexión muy hermosa en la cual yo recuerdo cuando escuché por primera vez que abrí mi corazón el mensaje de Cristo Jesús, fue muy directo, como si me estuviera hablando de una manera personal, como si conociera toda mi vida, todo lo que yo estaba pasando. Yo recuerdo que fue por la radio que escuché la palabra de Dios, pero a pesar de que fue por la radio, este mensaje y esta predicación la sentí que era directamente para mí, para nadie más, sino para mí. Y ahorita que nos compartía esto, nuestro hermano Jonathan, recordé esto que el Señor hizo en mi vida, cómo me llamó de una manera muy directa. Yo creo que a cada uno de nosotros el Señor ha hecho esto, ¿verdad? Ha hecho esto de una manera muy hermosa. Y pues agradezco a Dios por este regalo precioso, por la vida, ¿verdad? Una vida ahora con sentido, ¿verdad? Ahora sabemos a dónde vamos, quiénes somos. Y eso es algo hermoso que nos permite disfrutar de la vida. Y pues gracias, Jonathan, muchas gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario, hermano. ¿Qué les pareció la reflexión? ¿Qué se llevan en esta noche? No sé si alguien tiene algún comentario. Yo, hermano Gabriel, Adelante, hermana Luz. buenas noches. Hermano Jonathan, estuvo muy bonito lo que usted habló. Yo me pongo a pensar que leemos la Biblia muchas veces, oímos la misma historia muchas veces, pero cada vez que se escucha algo, ah, es diferente, tiene un mensaje diferente, algo que llega al corazón de uno y así es como uno va aprendiendo. Me gustó mucho, muchísimas gracias, se lo agradezco de corazón y me gustó mucho la historia del muchacho también. Muy bonita, hermano, gracias, se lo agradezco de corazón. Que Dios lo bendiga a usted y a toda su congregación, a su familia. Hasta luego. Gracias, mi hermana Luz. Gracias a Dios. ¿Alguien más, mis hermanos? Está muy Sí, hermano. callado. Adelante, hermano Felipe. Ajá. Y pues una vez más, ¿no? Puedo comprobar a través de esta predicación, de este tema, que Señor Jesús nos deja un gran ejemplo de ir a todos. Diferente estatus, pobres, ricos, a veces como que menospreciamos mucho a los que tienen vicios porque sentimos que no van a tomarse seriedad, pero hay veces que ellos están sobrios y también los podemos alcanzar. También los puede alcanzar Dios a través de nosotros o de su palabra.
Es lo que he visto mucho, que el Señor Jesús siempre no deja escapar ninguna oportunidad. um, y nos da muchos ejemplos como con la samaritana, que quizás otros evitaban, yo creo, tener roce con ellos, pero Él nos da una muestra de que pues enemigos deben ser nuestros amigos también para el reino. Así que gracias por el tema y gracias por este momento. Gracias, hermano Felipe. Si me das la oportunidad, Gaby. De hecho, Sí, fíjense, hermanos, yo soy nacido en la iglesia. Yo nací en la iglesia. Por la gracia de Dios, yo tengo a mi padre, que es ministro, que también Gaby ya lo conoce, y tengo a mi hermano, que también es ministro, que pastorea allá en el Estado de México, mi papá en la Ciudad de México. Pero eh, siempre hay algo que, bueno, pasa, ¿no? En la vida del ser humano. Yo me separé de la iglesia 2 años. A lo mejor Gaby no le platiqué esto, pero yo me separé de la iglesia. Y, y me separé por circunstancias, ¿no? De joven, ya me separé grande, pero vemos cómo Jesús utiliza, cuando dice su palabra, ¿no? De que Dios utiliza de todo, ¿no? Para poder regresarnos, ¿no? Al redil. Y bueno, mi esposa, que amo mucho y tengo 15 años, 16 años de conocerla, ella era católica y, y, y la utilizó Dios. Ahora yo que ya veo y que vivo ahora esta experiencia del pastorado, no tengo duda, Jesús la utilizó a ella para regresar. Yo estaba en un contexto de alcoholismo, hermano, muy, muy, muy fuerte. Yo soy músico desde los 8 años y, y esa misma música o ese mismo maestro que a mí me enseñó fue el mismo que me sacó. Él ya falleció apenas, una triste noticia, ¿no? Pero él falleció ya. Y él fue el mismo que me sacó de la iglesia, ¿no? Porque me invitaba a tocar a bares o a antros, no sé cómo se llama. Y hoy doy gracias a Dios porque Jesús no se cansó de correr todos los días a mi encuentro. Que aunque, pues en muchas veces le decía, ¿no? O como dice el texto, ¿no? De a los suyos vino y a los suyos le dieron la espalda. Eh, pero hoy doy gracias a Dios porque usó a mi esposa y porque me permite ahora trabajarlo desde este punto de vida, que me gusta, que me apasiona, que lo disfruto y que si no fuera por él, pues yo no estuviera frente de ustedes, ¿no? También hace 3 años, Dios me libró de COVID, donde ya no había alternativas, volvían a ser hermanos, y cómo no darle gracias a Dios, ¿no? Porque Él hace todo tanto que estamos en deuda, hermanos, con Cristo Jesús. Estamos ahora sí que endeudados con Cristo Jesús. Pero lo más hermoso es que vuelvo a repetirles, que entre tanta gente, siendo flaquitos, gorditos, morenitos, teniendo o no teniendo, se fija en nosotros. sí. Gracias, Jonathan. Y sin duda, ¿verdad? Gracias a nuestro Dios, gracias porque es alguien que no discrimina, ¿verdad? Como a veces nosotros tendemos a hacer, a veces sin querer, a veces lo hacemos, ¿verdad? Y vemos a un Jesús que no discrimina, no discrimina, ¿verdad? Para él, quien tiene necesidad es a quien él va. Dice aquí voy a leer los comentarios. Dice Juan, me gustó bastante y creo que es un mensaje que necesitaba escuchar y recordar que Jesús nos busca. Dice el hermano Alex Verdeja, me pasó algo similar a ti, Gaby. Me alejé de la iglesia bastantes años, pero un día, un domingo, Dios me volvió a llamar. Bastaron 3 domingos de una serie de televisión de un predicador para que Dios volviera a tocar mi corazón. Qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Nuestro hermano Juan quiere comentar algo. Adelante, Juan. Sí, salió un momento nomás para despedirme de la familia. Pues nomás quería decir, hermano, que me gustó bastante el mensaje y yo me ponía a pensar en las parábolas, como dependiendo la parábola, es la manera también como la persona, como por ejemplo en la de la oveja, el pastor sale a buscar la oveja, ¿no? En varias
la mujer está buscando la moneda y hay muchas maneras en cómo Jesús nos explica que sí nos busca. Y pienso que a veces se nos olvida, ¿no? Que Dios siempre nos está buscando y nos alejamos. Y yo platicaba pues, con mi pastor y pues ahora sí que me abría y le contaba que uno puede estar cerca o dentro de la iglesia, ¿no? Y estar también de la misma manera lejos o alejarse bastante de Dios, a pesar de que estás ahí. Yo pienso que es algo muy duro porque pasas por pasas por esta racha donde dices, pues, ¿qué me pasa? No sabes qué te pasa, a pesar de que estás ahí, a pesar de que escuchas y todo eso, estás lejos. Y este mensaje, pues, a mí híjoles, pienso que son mensajes que se necesitan escuchar, ¿no? Y pues nosotros como cristianos también necesitamos abrirnos, escuchar el mensaje y tomarlo para nosotros. Así es. Así es. Gracias, Juan. Gracias por compartir tu sentir, ¿verdad? Y pues, sin duda alguna, ¿verdad? No hay nada más, no hay nada hermoso que abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, abrir nuestro corazón, ¿verdad? Que nos compartió nuestro hermano Jonathan que Jesús está, dice el Apocalipsis, tocando la puerta, tocando la puerta. Y cuando nosotros lo dejamos entrar, ¿verdad? Suceden cosas maravillosas, cosas hermosas, son las que suceden y damos gracias a Dios por ello. Bueno, hermanos, si no hay alguien más que tenga algún comentario, vamos a terminar en esta noche. Vamos a despedirnos en esta noche con una oración. Yo creo que después de escuchar esta reflexión, no nos queda más que agradecer a Dios por fijarse en nosotros, ¿verdad? Por fijarse en nosotros, eh, por tener tanto amor y compasión para cada uno de nosotros. Dice nuestra hermana Justina, pasa a vos, hermanos, muy bonito mensaje, quería opinar, pero no puedo. Saludos a todos. Gracias, hermana Justina. Eh, Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a nosotros también a ser sensibles a la voz de nuestro Señor Jesucristo todos los días, ¿verdad? Todos los días. Poder disfrutar el caminar con nuestro Señor Jesucristo todos los días. Agradecer todos los días su misericordia, su gracia, eh, el que nos escucha, el que escucha nuestros dolores, el que mira de qué manera nosotros a veces batallamos, pero sobre todo este Dios que baja a sufrir con nosotros. Es, es, es hermoso. Y le quiero pedir a nuestro hermano Jonathan que por favor se nos puede llevar en oración y también se nos puede despedir en esta noche. Sí, claro que sí, hermanos. Vamos ahora nada más dice, bueno, hay una hermana que nos pide orar por Emilio, por, Así es. Emilio y nuestra hermana Justina, Analía, están enfermos. Y también en nuestra iglesia tenemos algunos hermanos que todavía siguen un poco malitos. Entonces, si podemos también orar por ellos, por favor. claro que sí, Gaby. Bueno, pues vamos a orar, mis hermanos. Les invito a que con reverencia y también con mucha convicción, con fe, en que Dios va a obrar en cada vida, en cada cuerpo que esté enfermo, para que pueda Dios sanar sus enfermedades. Vamos a orar y bueno, vuelvo a agradecer, Gaby. Gracias por la invitación. Gracias Espero a ti. que pues, sean varias, poder verlos. Con Claro que gusto sí. estoy para servirles, hermanos. Bueno, vamos a Claro. orar. Bendito y buen Padre Celestial, una vez más, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia y lo hacemos, Padre, confiados, Padre, porque tú nos escuchas. Tú estás atento a nuestras plegarias, tú estás atento a nuestra vida, a nuestro hacer, Padre. Y este día, Señor, es la muestra en la cual es que no es una mentira, sino es todo lo contrario. Y por eso, Padre, hoy nos acercamos a tu presencia y suplicamos, Padre, que antes de terminar y concluir este día, Señor, y podamos descansar y retomar fuerzas, agradecerte por lo mucho que tú has sido con nosotros. Este día tiene su afán, Padre. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado.
pero tú has sido suficiente, Padre. Tú has sido nuestro sostén, nuestra ayuda, nuestra fortaleza en medio de las realidades que podamos estar viviendo. Y estoy seguro, Padre, que tú estarás también en la vida de aquellos que están enfermos en la comunidad donde mi hermano Gaby pastorea, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre, con ese toque de amor, con ese toque de sanidad, puedas restaurar cada vida, Señor, de los que están enfermos y de los pequeños que aquí han mencionado en este chat. Pido, Padre, que también por las plegarias que no se han expuesto, así como dice mi hermano Gaby, que hay hermanos que están enfermos, que tú seas, Señor, con ellos, que no los olvides, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda tocarles, Padre, pueda sanarles si es tu voluntad, Padre. Y sabemos, Padre, que tú serás con ellos, porque así tú lo has prometido, que nos has dicho que tú estarás con nosotros en todo momento. Y sabemos también, Padre, porque tu palabra lo dice, que tú eres un Dios de verdad y un Dios que siempre cumples lo que promete. Y hoy, Padre, esa esperanza que nosotros tenemos, Señor, ese es lo que hoy nos mantiene firmes, Señor, a pesar de las enfermedades o a pesar de las circunstancias. Permite que mis hermanos puedan tener un sueño tranquilo y reparador y que el día de mañana puedan tener fuerzas, Padre, pero también como comunidad, que ellos puedan seguir adelante, Padre, donde ellos se encuentran y puedan seguir siendo esa luz, esa sal de la tierra para que otros, Padre, así como lo escuchábamos en el mensaje de hoy, otros puedan también tener este encuentro que hoy nosotros en algún momento lo tuvimos y que todos los días lo tenemos, Padre, pero que hoy también otros hogares, otras vidas necesitan que ser salvadas, Padre, porque ese deseo, Señor, es el que tú tienes, que todos puedan correr con arrepentimiento, Padre, para que puedan ser salvos y alcanzados, Padre Santo. Usted nos dé ese gran honor, Señor, de poder seguir alcanzando a personas que no te conocen, Señor. Y sigue reafirmando la fe de cada congregante de esta comunidad donde pastorea mi hermano Gabriel y donde también, Señor, yo te pido por él, por su esposa, por sus hijos, Padre, por su familia, para que los sigas ayudando, los sigas fortaleciendo, los sigas capacitando, le sigas dando sabiduría, Señor, para que él pueda seguir guiando a esta comunidad de fe. Mis bendiciones para ellos, Padre, a distancia, y deseando también, Padre, que tu presencia misma a través de tu Santo Espíritu pueda ser con ellos en todas sus necesidades. En el nombre de Cristo Jesús agradecemos los favores que sin merecerlo, Señor, nos das días tras día, Señor. Y gracias, Señor, porque pues entre todo, mucha gente, Señor, somos especiales para ti y nos llamas por nuestro nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, Jonathan, por tu esfuerzo de estar con nosotros, por esta palabra que fue de mucha bendición. Muchas gracias. Hermanos, ahora su micrófono para despedirnos. Buenas noches. Muchas gracias por la Buenas noches, invitación. hermanos. Buenas noches.